Un atractivo turístico, histórico, cultural, nuestro Museo Paleontológico Arqueológico en la ciudad de Tarija. Les invitamos a que hagamos un recorrido y conozcamos el trabajo también que desempeñan dentro de este museo. Bienvenidos al Museo Nacional Paleontológico Arqueológico de Tarija. Muna Park, este museo justamente tiene dos grandes columnas vertebrales, una justamente que se dedica a la paleontología y la otra a la arqueología. Esta es nuestra sala tal vez más emblemática del museo, porque contiene pues los fósiles del cuaternario, de la megafauna cuaternaria, y justamente estoy aquí con nuestro guía, nuestro querido Renan, el que es un experto y nos va a contar un poquito tal vez de cómo han descubierto algunas de estas cosas y cómo ha sido toda la historia. Bien, primeramente buenos días, bienvenidos al museo. Tenemos hallazgos de alguna manera relevantes, como por ejemplo este que tenemos acá, un megaterio encontrado en el ex Parque Las Barrancas, y la gigantografía, no sé si alcanzan a ver algo, porque relata un poco la historia del hallazgo este. El lugar es exacto, y si pueden identificar, hay un muchacho de blanco que de alguna manera fue el que encontró el material. Es un muchacho llamado Daniel, el 2002, que ya debe tener sus añitos. Y lo interesante del hallazgo es de que el muchacho estaba buscando otra cosa, estaba buscando miel, colmeneando, como decimos por acá, y al escarbar un poco la tierra se da con el material y con buen criterio el chico da parte al museo y el museo va al rescate correspondiente. Es un hallazgo muy importante, el 2002 por supuesto, y casi completo. Por lo general se encuentran piezas diseminadas, sueltas, pero en este caso hallazgos como este, que son muy bellos, así completos como decía, es un megaterio o un perezoso que tienen la ilustración allá cerca de la puerta. Este hallazgo realmente ha sido importante porque nos muestra cómo prácticamente se despliega los restos, en este caso de este perezoso. Imagínense que esto estaba cubierto absolutamente con tierra. Aquí podemos ver uno de los fragmentos de otra pieza en que cómo aparece prácticamente en terreno. Entonces está completamente cubierto, entonces para hacer el trabajo de recuperación es muy lento, es un trabajo muy delicado y puede durar incluso semanas o meses. Fíjense, está completamente cubierta, en este caso con una especie de greda, al barro, que es el típico material que está en toda la cuenca de Tarija, y se hace la recuperación. En este momento tenemos justamente a nuestro equipo recuperando un primo, seguramente, de nuestro querido perezoso. Un elemento más pequeño, porque este es un megaterio, es de los más grandes, podía llegar a medir hasta 6 metros. El que están recuperando es uno más pequeño, es un primo menor, pero lo están haciendo y eventualmente vamos a poder cómo se hace esta recuperación. Gracias a este tipo de elementos, nosotros pudimos en algún momento hacer los moldes y con esos moldes hacer una réplica en tamaño natural, que es la que se observa en la parte superior del museo. Pero decíamos que el megaterio no es el único. Cuando hablamos de cenartros pilosos, ¿qué más nos puedes contar, Renan? Bien, toda esta ala comprende lo llamado cenartros pilosos, que son buenos cenartros con pelos, y los cenartros acorazados, que son los gliptodontes, etc. La característica y el nombre de cenartros viene a raíz de unas características que tienen en la columna vertebral, unas alistas que están en la parte dorsal, que son llamados cenartrales, y de ahí viene el nombre de cenartros a todos estos seres. Y en este caso, pues, además del megaterio, que es el más grande, tenemos a quién más por acá, Renan. Tenemos un celidotherium, que es toda esta parte que lo está filmando Jorge. Que también su nombre es de Catonix tarijensis, porque fue encontrado aquí en Tarija y fue descrito por primera vez acá, y por eso recibe el nombre de tarijensis y se convierte en un holotipo, es decir, en una
en una muestra que es representativa para todo el resto del mundo como el más importante. Bueno, estos hallazgos son relativamente recientes con respecto a los otros. Este es el 2014, lo que estamos viendo. Un glosoterium que también tiene unas partes muy interesantes, casi completo, que es este de acá. Encontrado, el 2018. Y el de la esquina, que es un restodon, es uno de los hallazgos más recientes, que es el 2020, un restodon que está en la esquina allá. Este en Monte Cercado, de allá es en el barrio Tarijeños en Progreso, donde justamente está el hallazgo que fueron esta mañana el equipo técnico a rescatar el material que se tiene, ¿no? Se trata, creo que, de un familiar de estos, como decía, y esperemos que el hallazgo sea interesante. Bueno, en cuanto a la cantidad, esperemos que esté casi completo, en fin. Se verá cómo será. Puede ser que haya algún arrastre, ya veremos, ¿no?, cómo es la cosa. Sí, una vez que esté aquí ya recuperado, pues vamos a tener más noticias. Pero lo interesante que tenemos, sí, como para dar una noticia, es esta pieza que está justo al medio entre el estodon y el glosoterium. Fíjense, no pudimos evitar la tentación de sacarlo a la luz y a mostrarlo, pero es el único que no tiene aún una tarjeta que lo identifique. Sabemos que es un Milodontidae, es decir, de la familia Xenartro, piloso, por todo aquello, pero las características óseas que están desplegando, todo el espinazo y toda esta parte tan particular que justamente se despliega por esta parte, es muy particular y la hace completamente diferente al glosoterium o al estodon o a cualquier otro que tengamos en el museo. Es decir, que todavía no lo hemos podido clasificar en detalle, si bien se sabe que es de esta familia, pero resulta que es algo novedoso y que muy posiblemente se trate de una nueva especie para lo que es el museo. Esto está siendo estudiado, ya se han mandado algunas fotografías a expertos que nos puedan aclarar, aunque tenemos una idea, pues no la decimos todavía para no confundir, pero se podría tratar de algo muy novedoso para lo que es Tarija en particular. Junto con estos xenartros, que se llaman así como bien Renan nos explicaba, están por supuesto aquellos xenartros que venían con una gran coraza. Se protegían a tal punto que no solamente tenían la coraza en la espalda, sino también un pequeño casquito. ¿Qué nos puedes contar de esto, querido? Bueno, es uno de las piezas muy importantes porque es de los únicos que, a saber de paleontólogos que vinieron a Argentina, que tampoco lo tienen por allá, entonces creo que es un orgullo tener este tipo de material único, o si no único, en toda la región, al menos que se sepa de la Argentina, al menos, ¿no? Es un hallazgo muy bello. Ahí aclara el lugar donde fue y el año. Entonces, ese es el hallazgo relativamente más recientes que se exponen en sala, porque hay otro material que está afuera que es de este año, obviamente. Que fue en Santa Ana la nueva en 2018. Recientemente, sin embargo, logramos completar la muestra con la parte interior, que no se alcanza a ver, que podríamos ver, pero que vamos a tratar de exponerla de otra manera, pero que muestra la parte interior de lo que era el Panoptus en este caso. Pero junto con el Panoptus, por supuesto, también tenemos otro tipo de gliptodontes que está aquí en el lado izquierdo. Y esta es una pieza también maravillosa, es un caparazón de un elemento más pequeño y también tiene su historia. ¿Qué nos cuentas un poquito, Renan? Bueno, también es una de las piezas más importantes porque son características distintas con respecto al uno al otro. Y de ahí es de que este caparazón también maravilloso para paleontólogos que vinieron de la Argentina, no sé si se acuerda, Zurita en este caso, que quedó muy emocionado y conmovido de ver este tipo de cosas que tampoco hay mucho en la Argentina. Y eso es piezas únicas que realmente hay que valorarlas y esperamos que la gente venga, se satisfaga a ver este tipo de material que se tiene. Es una cosa muy bella. Bueno, a todos no les puede gustar, como es obvio, pero es digno de una visita a este museo y que se complemente en sabiduría que todo este material que se tiene, que es una belleza.
Y justamente en cámaras estamos viendo al que llamamos nuestro gliptodonte juvenil. Se trata de una pieza de alguien, de algún espécimen más bien muy joven que vivió en esa época y que de acuerdo a la comunicación verbal que ya nos ha dado nuestro investigador asociado en Argentina, Zurita, justamente, prácticamente se estaría confirmando que es una especie nueva. Es decir, que de acá, de estos análisis que se han hecho y gracias a la investigación que se está realizando, va a salir a flote una investigación, por supuesto un paper, una publicación con esta nueva especie que la tendremos que llamar de alguna manera. En su momento vamos a ver cómo hacerlo, pero eso sí es una novedad y muchas gracias por todo este trabajo conjunto que se ha hecho, pues gracias a eso vamos a tener los resultados. En esta parte podemos ver justamente el otro lado del caparazón. Fíjense la estructura ósea necesaria para poder sostener al caparazón. Realmente eran animales muy pesados, andaban seguramente muy lentamente por todo el peso que necesitaban transportar, y por eso mismo sus partes óseas de las patas, por ejemplo, son muy diferentes a los otros mamíferos. En las patas, que podemos ver justamente aquí a la izquierda, eran muy desarrolladas, eran muy anchas, entonces necesitaban esa robustez, eran prácticamente como los tanques de esa época, y así es como se ven en algunos videos, ¿verdad, Renan? Claro, así es. Alcanzaban a tener una dimensión como las petas de las brasilias, de esa dimensión, eran bastante grandes y un peso considerable, ¿no? Para tener esa robustez de las patas, pues para soportar semejante peso era apropiado que tengan ese tipo de miembros, ¿no? Y si quisiéramos ver un espécimen actual, lo más parecido a uno de ellos, ¿dónde tendríamos que ir? ¿A qué departamento? ¿Y con quién nos tendríamos que encontrar, Renan? Bueno, yo creo que yo sepa tendrían que venir por acá. Creo que es lo más lógico, porque ir por otros lugares, que este es el único museo a nivel nacional paleontológico de mamíferos, tiene un realce muy importante este museo, toda vez de que, como sabrá, este museo fue elevado al rango de Museo Nacional por decreto ley de 1994. Aquí tenemos justamente uno de los actuales que tiene la característica, pusimos esto para hacer una relación de parentesco con los gliptodontes y de alguna manera estas características distintas. El caparazón plegable de los actuales y los gliptodontes de hace tiempo atrás, su caparazón era rígido, pero son emparentados lejanamente con estos que son llamados quirquinchos, armadillos, tatús, en fin, ¿no? Y ahí es de que se puso este tipo de material para hacer la relación de parentesco. Y Renan, ¿cómo es que se defendían o cómo peleaban entre ellos? Tienen especialmente su cola, es una cola muy especial. Algunos tienen una cola que tenían como una punta para poder defenderse y pelear de ellos, ¿no? Porque su cola es bastante poderosa. Y ahí es de que su defensa más que todo, ¿no? Para poder defender o enfrentarse con similares o con otros seres. Perfecto. Pero tenemos a un espécimen muy especial justamente que ocupa el centro de la habitación, de toda la sala. ¿Sí? Bien, tenemos un mastodonte. Este es una locura en el hecho de el hallazgo. El hallazgo de este mastodonte es una locura, por utilizar algún término, toda vez de que fue encontrado dentro del domicilio particular. Estaban construyendo la casa y de pronto, sorpresa. Es un hallazgo casi completo, es todo lo de la mesa central. Podemos ver el cráneo, los colmillos, la mandíbula y sigue por allá la columna vertebral, la escápula, el húmero, en fin, casi completo. Y este fue encontrado en el barrio Defensores del Chaco. La familia estaba haciendo movimiento de tierras y de pronto, sorpresa. Es un hallazgo muy lindo, por eso está al medio. Es un hallazgo hecho en 1999 y entonces es un hallazgo muy bello, una cosa muy interesante, porque por lo general, como decía un principio, se encuentran piezas diseminadas, sueltas. Pero en este caso, como en el caso del megaterio también, hallazgos casi completos, que es una locura encontrar de esa manera.
Sí, estamos hablando de la familia Villavicencio y justamente en ese momento Elizabeth, que era muy jovencita, participó de alguna manera de la excavación. Le gustó tanto que después terminó trabajando en el museo. Hoy es una de nuestras curadoras, justamente está en el campo con otras de nuestros trabajadores, haciendo un rescate, cumpliendo con esto que le apasionó en algún momento porque lo pudo vivir y fue en su domicilio. Este espécimen es tan importante y es tan completo que se ha convertido en el logo del museo. Y estamos tratando de promocionar para que no solamente sea el logo del museo, sino se convierta en el logo de Tarija, que nos reconozcan en Tarija por este magnífico ejemplar que es el Cubieronovis iodón, también llamado en algún momento Cubieronius tarijensis, y que bueno, es el mastodonte y es único, y justamente estas sus dos características tan importantes, que son los colmillos por un lado, que son en forma de espiral, ¿no? Que son muy diferentes al mamut, por ejemplo, y el nombre de mastodonte justamente tiene que ver con el asunto dentario que tiene el asunto mastodonte, que es prácticamente masto significa tetilla y donte diente de tetilla. Entonces, como el nombre es tan sugestivo y le da prácticamente el nombre a la especie, hemos hecho una demostración acá de toda la evolución de la dentadura de los mastodontes. Hemos buscado desde los más pequeños, desde los más juveniles prácticamente, hasta los más grandes. Y aquí es justamente donde hacemos una sucesión cronológica dentaria del mastodonte, que muestra pues una serie de elementos dentarios, como decíamos, de uno muy juvenil, casi niño, va por un orden cronológico, creciendo. Tenemos incluso una muestra mucho más pequeña, ¿no? de un bebé debe ser, pero esa no la sacamos porque es muy valiosa y bueno, es muy pequeña y tendríamos que protegerla de muchas maneras, ¿no? Pero sí se muestra toda la sucesión, cómo va creciendo y hasta prácticamente los especímenes adultos, y en la parte baja ya de esta exposición tenemos una muestra muy pesada, por eso está ahí abajo, que es de un espécimen también adulto, que vemos cómo ha evolucionado todo esto. Estos animales pues se alimentaban, todos eran herbívoros hasta acá, y tenían este tipo de dientes, les permitía justamente arrancar y digerir elementos muy duros, no solamente las plantas, digamos las hojas, sino eventualmente incluso algunos troncos pequeños podían digerir. Bien, ahora vamos a entrar a una de nuestras salas que provoca el mayor número de fotografías, porque realmente expone a nuestros representantes de una gran manera. Son réplicas a escala natural, en donde lo puedes encontrar prácticamente en todo su esplendor a esta megafauna. Bienvenidos entonces a esta sala que le hemos llamado la recreación del mundo cuaternario, o también la era del hielo. En el afán de que el museo vaya más allá de ser una colección de huesos interesantes y que tengan gran valor, pues justamente se ha creado esta sala que le hemos llamado la recreación del mundo cuaternario o la era del hielo, pensando principalmente en los niños jóvenes, pero también en los adultos que quieren tener un contacto más directo con cada uno de estos animales, mamíferos del cuaternario. En esta sala también se prevé una serie de actividades donde va a haber la posibilidad de que los niños, por ejemplo, en mesas puedan hacer manejo de arcilla, puedan crear sus propios modelos, puedan dibujar, pintar, hacer sus paleoartes, etcétera, etcétera. Va a haber también alguna pantalla en donde vayamos proyectando diferentes películas donde ellos puedan ver y recrear realmente la vida en ese momento.
Entonces, ese es el afán de esta sala, pero hay muchos detalles que tal vez nos puedas contar la historia de alguna de ellas. Bueno, en realidad, recalcar primero de que las réplicas son hechas por el personal del museo, los técnicos del museo. Un trabajo bien logrado, por supuesto, y hay unos detalles muy curiosos con respecto a los hallazgos originales y de las réplicas que están acá. Por ejemplo, del gliptodonte. Por lógica deducimos de que era hembra. Como son mamíferos, son placentarios, en el hallazgo dentro de su caparazón, en el original obviamente, se encuentra un feto. Quiere decir que estaba en gestación. Y ese es un dato muy interesante por las circunstancias y cómo fue encontrado, lo que había dentro de su caparazón. Como dije, es una deducción muy lógica de que era hembra, porque, como dije, se encontró un feto dentro de su caparazón y es un dato muy bello, muy interesante. Y que eso, el original, lo tenemos en la parte de abajo. Correcto, pero este feto que se encontró, estos pequeños huesos de un gliptodonte tan pequeño, que tiene un gran valor, además. No lo estamos exponiendo aún porque estamos buscando un espacio donde mostrarlo. Tiene que tener una cripta, una seguridad muy grande, y es uno de los tal vez elementos más valiosos del cuaternario, porque no, personalmente, aunque he buscado mucho, no he escuchado que en ningún otro lugar puedan exponer así los huesos de un feto, de un gliptodonte. Es una cosa súper interesante. Pero bueno, aquí además podemos ver, aquí a mi derecha, tenemos pues a nuestro perezoso gigante, el megaterio, que normalmente se desplazaba de 4 patas, como estamos viendo en esta suposición. Era herbívoro, sus dientes están adaptados para esa función. Y justamente para alcanzar las ramas más altas de los árboles, para poder arrancar no solo a las ramas, sino que también la corteza. Fíjense las garras que tenía. Con estas garras no era que era muy agresivo, por lo menos no se cree eso, sino que justamente con esas garras tenía la posibilidad de arrancar las cortezas de los árboles, y en su otra posición pues aparece cuadrúpedo, y arrancando las cortezas de los árboles, como lo estamos representando en el otro representante que aparece en la parte de atrás, ¿no? Bueno, este era, y sigue siendo, creo que, la estrella del museo, toda vez que estaba en la parte de abajo. Y de un tiempo esta sala se convirtió, como decía el ingeniero, en una sala de réplicas, y tratamos de recrear algo que es la era del hielo. De ahí es que pusimos un cartel justamente de dicha película, toda vez de analogía con ella, porque es la misma. Están en el museo. Es tan interesante esta analogía que en muchas de las visitas con nuestros niños empezamos mostrándoles el cuadro que es la era del hielo, y les decimos, bueno, reconozcan a estos personajes. Ellos los conocen de maravilla, saben sus nombres. Ahí está Diego. ¿Qué otro personaje? Sí, Manfred, Manito, que los tenemos en la parte de abajo, justamente un tigre de dientes de sable, lo tenemos en la parte de abajo, ¿no? Los originales. Ellos reconocen a los personajes, por supuesto, inmediatamente, y después también los pueden reconocer en la sala. Hacemos una pequeña actividad y, por ejemplo, les preguntamos también un poco de pensamiento crítico, y les decimos, bueno, en esta fotografía que aparece acá en la era del hielo, ¿quién se metió a la foto y no pertenece al momento? Digamos, siempre hay alguien, ¿no?, que aparece en la foto y no pertenece. Y ellos tratan de descubrir y bueno, descubren rápidamente. ¿Y de quién estamos hablando, Renan? De un dinosaurio. El dinosaurio justamente aparece en muchas de las películas de la era del hielo, pero no pertenece a esa época, no vivieron juntos y tampoco convivieron los humanos con los dinosaurios, que es un error que a veces lo traemos desde Hollywood, ¿no? Claro, ese es el error que muy comúnmente cometen, especialmente los chicos, entran con la idea de ver dinosaurios a este museo, y hay que aclarar, empezar por esa parte de que dinosaurios no, que seres prehistóricos igual que ellos, pero con diferencias muy sustanciales. Y que en realidad, digamos,
fósiles de dinosaurios, así de la parte ósea. Hay muy pocos en Bolivia, sí hay muchos más en Argentina, por ejemplo, pero sí tenemos muchas huellas de dinosaurios con las cuales podemos reconstruir a las especies y a todos ellos. Y bueno, viendo esta imagen nuevamente de la era del hielo, otra cosa que resalta es preguntarles quién es el más grande de esta sala y quién es uno de los más pequeños de la imagen esa de la era del hielo y el más famoso además. Sí, obviamente el más pequeño en la ilustración, y aquí en la sala el más grande es el mismo, pero en la vida real, ¿no? Que es el megaterio. O el perezoso gigante, justamente. Entonces, otro error, otra, bueno, incoherencia de la película, que justamente el que era el más grande de esa época, el megaterio, por eso se llama así, es el perezoso gigante, sí, y en la película lo hace muy pequeño, tal vez para hacerlo más cómico, más atractivo, ¿no? Eso, para hacerlo más simpático, acomodarlo a la trama de la película, pero en realidad la dimensión era 5 a 7 metros. 5 a 7 metros. Entonces, con este tipo de elementos, pues jugamos un poco para llegar a nuestros niños. Decíamos justamente que la otra columna vertebral del museo tiene que ver con la arqueología, que es justamente el estudio de las culturas antiguas a través de todos los restos y todas las construcciones que han dejado los seres humanos del pasado. Para eso en esta sala pues hemos armado toda una historia, principalmente del sur de Bolivia, de Tarija, en donde se ha hecho un análisis cronológico que se remonta a los primeros habitantes de América del Sur, que data más o menos de hace 30.000 años, pero con seguridad unos 15.000 años, donde se sabe que estos habitantes empezaron a moverse y pasaron por el estrecho de Bering, y justamente aquí relatamos toda esa historia y comienza el periodo paleoamericano hace unos 15.000 años, y con esa migración los seres humanos empiezan a moverse, en algún momento llegan hasta este sector de Tarija, y vamos a ver que ya entramos lentamente al periodo arcaico, más o menos 8.000 años atrás, en donde tenemos ya muchos más registros. Tenemos todo un registro, por ejemplo, de puntas de flecha, en donde se muestra toda la evolución de cómo fueron manejando estas puntas de flecha, a manera que se hacían más diestros en el manejo. Pero lo más importante que tenemos en este sector, ¿qué es, Gilberto? ¿Qué pieza pues, nos puede ser la más emblemática de esta época? Bueno, la más emblemática es en el periodo arcaico, el hombre de San Luis, el hombre más antiguo de Bolivia. Esto desdice todo porque ha sido descubierto en San Luis, efectivamente, porque y datado en Suiza, perdón, y al radiocarbono 14 dio 7.640 años. ¿Ya? El museo no hizo mucho, no simplemente lo encapsulamos, ¿no? Y está en la misma posición en la que murió, ¿no? Y con la misma tierra. ¿Ya? Sufrió un proceso de fosilización, lo mismo que los animales que están en la sala de lado, ¿no? Se cristalizaron los huesos y se mineralizaron. Ahora murió a los 60, ¿no? A 35 años cuando murió. Y bueno, ¿qué más se puede decir del hombre de San Luis? Con el descubrimiento del hombre de San Luis, directamente se confirma la aparición del hombre en Latinoamérica. Bien, tenemos algunos detalles, digamos, del hombre de San Luis, porque, por ejemplo, fue nuestro amigo Betuel Arosqueta quien hizo el descubrimiento. Aquí hemos transcrito el primer informe con su firma, cómo lo ha descubierto en esa emoción que tuvo, cómo lo sacaron, lo extrajeron, prácticamente como está en esta posición, no se lo ha movido. Y desde aquel momento que fue el descubrimiento, en 1987 permaneció, después de estar enterrado todos estos más de 7.000 años aproximadamente, otros años en el museo, hasta que pudimos sacarlo a luz justamente hace un año, para estas fechas, para el Día de los Museos, nuevamente fue expuesto.
Se han realizado varios análisis gracias a la colaboración con el doctor José Capriles, justamente lo que nos contaba un poco Gilberto. Se ha hecho el análisis de si era varón, si era mujer. Se trata de un varón de más o menos unos 64 metros de estatura, entre 35 y 50 años. Y se han hecho varios análisis de los dientes también, y estaban en mal estado, por ejemplo, los dientes. Y lamentablemente el grado de fosilización, es decir, ese paso que permite que el material biológico se transforme en material mineral, es tan grande, por justamente su antigüedad, que no hay restos orgánicos que permitan mayores estudios. Se quiso hacer en él algunos análisis de, por ejemplo, ADN mitocondrial para saber más, o incluso nuevas dataciones, pero el material que tenemos en este momento no nos permite hacer ese tipo de análisis, y por ello pues tenemos que seguir buscando si podemos analizarlo de otra manera. El hombre de San Luis coexistió con los animales que están en la sala de al lado del Cuaternario, pero al finalizar el Pleistoceno. Es decir, que estos animales no solamente se extinguen por el clima, sino también por la mano del hombre, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el mundo sepa que ha sido muy importante el descubrimiento del hombre de San Luis. Sí, definitivamente tenemos entendido que la fauna, la megafauna, que justamente hemos visto en la anterior sala, se extingue aproximadamente hace 8.000, 10.000 años atrás, que coincide con el periodo arcaico, 8.000 años, y más o menos con la edad del hombre de San Luis. En esa época, pues justamente todos estos habitantes eran nómadas, eran transhumantes, iban moviéndose constantemente, cazadores principalmente, y muchas de sus presas han debido ser parte de la megafauna, y por eso es tan interesante esta asociación que bien mencionas, Gilberto, en el sentido de que podemos asumir que las extinciones tienen que ver con los cambios climáticos, pero también con la acción del hombre, y por eso podemos hacer esto presente en el medio ambiente actual para concientizarnos de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. En algún momento, sin embargo, después de los 8.000 años, acercándonos a los 2.000 años, el hombre de San Luis pues pasó a hacer historia, y las mujeres cobraron un papel muy importante. ¿Quieres contarnos esta historia, Gilberto? Bueno, sí, con el hombre de San Jerónimo empieza pues ya el periodo formativo, ya, es decir, que empiezan a vivir en sociedad, ¿no? Este hombre de San Jerónimo, descubierto también en la zona y denominado San Jerónimo por la zona, tenía entre 13 y 14 años. Aquí podemos ver, por ejemplo, nosotros la deformación de cráneo, ¿no? Que llama mucho la atención a los visitantes, y muchas veces preguntan ¿por qué? Bueno, esto se hacía en muchas culturas en el mundo, la deformación, la elongación del cráneo. Y hay dos teorías. Una de ellas es que ellos se deformaban el cráneo para presentarse ante los demás, para hacerse ver que ellos eran diferentes, ¿no? O superiores. Y la otra teoría que dice de que ellos se deformaban el cráneo para parecerse a esos seres que los visitaban y que ellos les llamaban dioses. Este hombre de San Jerónimo, que era adolescente prácticamente, es un hallazgo muy interesante porque además fue encontrado con las vasijas con las que la enterraron, y una serie de otros elementos como otros huesos de animales más modernos, e incluso algunas rocas que pudieron representar tal vez sus elementos de juego o algunos otros elementos que eran importantes para el difunto, ¿no? Y a partir entonces, fíjense, vivió hace 2.000 años, más o menos la edad en que Jesús estaba naciendo, pero justamente en ese momento, por lo menos aquí en este sector de Sudamérica, comienza lo que llamamos el periodo formativo,
y que, como decíamos, las sociedades pasan de ser nómadas a agruparse en diferentes comunidades, pero gracias a un elemento muy importante, y es que domestican a los animales y domestican a las plantas para generar lo que se llama la revolución agrícola. Es decir, manejan toda la agricultura, y ahí entra en juego las mujeres principalmente. Se supone, por todo lo que tenemos entendido, que fueron las mujeres las que entendieron por primera vez cómo funcionaba el tema de la germinación. Seguramente caminaban después de dar una vuelta un año y veían que las pequeñas pepas, los cocos que habían botado estaban germinando, y gracias a eso pues entendieron lo que era la agricultura, domesticaron las plantas y pudieron vivir en sociedades. A partir de ese momento los seres humanos pasamos de ser transhumantes, simples nómadas, a formar comunidades. La historia a partir de ese momento cambia, porque el ser humano pues empieza a poder satisfacer sus necesidades, porque tiene incluso mayor cantidad de alimentos, y pues puede pensar en otro tipo de actividades. ¿Qué actividades? Pues por ejemplo el arte. ¿Qué otras actividades empiezan a desarrollarse? Bueno, empiezan a descubrir herramientas, pero hay algo muy importante también en este periodo formativo: la cerámica, ¿no? Cuando se encontró al hombre de San Luis, se encontró con estas vasijas que ustedes pueden verlas en este momento, y vamos a ver, por ejemplo, que están adornadas con unas líneas geométricas. Esa cerámica se llama incisa. Aquí empieza, en este periodo, ¿no? Y vamos a ver cómo la cerámica va cambiando desde lo inciso, hasta lo lobular, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Eso es muy importante recalcar. Exactamente. Entonces, permítame adentrarnos en este maravilloso mundo de la arqueología a través del tiempo, y vamos a hacer pues una muestra de sus herramientas, tanto líticas como en lo que es el manejo de la cerámica. Pues aquí tenemos una colección de elementos que usaban para moler, morteros, tanto la parte baja como la parte de la molienda. Aquí pues principalmente molían el maíz, otros elementos que ellos consumían, y van a desarrollar toda una industria que les permitía justamente mejorar la alimentación. Es muy interesante porque paralelamente se han encontrado restos humanos de esta edad y un poco anterior, en donde las muelas, los dientes muestran cómo han triturado ellos mismos el maíz, y cómo el desgaste es muy, muy grande. Entonces la comida era muy claramente este tipo de elementos, ¿no? Acá, sin embargo, no quiero pasarme sin mostrar este pequeño elemento que tenemos acá, que es una pipa de cerámica, que es uno de los elementos más interesantes, y tiene una historia muy particular, porque no es solamente una pipa, sino se trata de un inhalador. Es decir, que se utilizaba en elementos rituales. Acá se podía colocar pues una mezcla de varias plantas que llamamos sagradas. El tabaco era una de ellas. Podía mezclarse, según estudios, con más de 30 otros elementos entre plantas como ayahuasca y otras plantas, incluso minerales que formaban una especie de una mezcla sagrada, y que el iniciador, el que iba a hacer el acto de iniciación para la otra persona, soplaba directamente a la nariz y permitía que el iniciado pues tenga esta especie de viaje. Lo que hacen, se sabe ahora, esta química de estos elementos es directamente incidir en una glándula, la glándula pituitaria que tenemos, y que se sabe que son las encargadas de tener estos estados alfa de meditación, beta, etc. En otras palabras, entrar a ciertos estadios trascendentales de la meditación, ¿no? Bueno, esta cerámica que estamos viendo es incisa. El ingeniero hacía mención de ese elemento, ¿no? Pero al lado de ese elemento vamos a ver
cuando hablamos de cerámica incisa, hablamos de incisión, o sea, línea y puntos, ¿ya? Ahí podemos ver los puntos y las líneas. Todo lo que sea línea y punto, incisa. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis también, ¿no? Para explicar la parte lítica, que es otro periodo, otra era, que ha estado presente en el formativo y también en el tardío. El ingeniero decía que la mujer jugaba un papel preponderante en la sociedad en el periodo formativo, cierto, porque la mujer era la recolectora, el hombre era el cazador. Entonces, al ser recolectora, la mujer descubre los primeros huertos y con los huertos descubre la agricultura, descubre la medicina. Y aquí en el lítico, que estaba presente también en el formativo, ellas molían sus pinturas, sus plantas, ¿no? Medicinales para ponerse como emplasto, sus venenos. Sí, y entonces podemos decir que la mujer no solamente fue la que de alguna manera inventó la agricultura, sino también fue la que inventó la medicina, porque justamente empiezan a aparecer las primeras plantas medicinales, ungüentos para curarse, etcétera, etcétera. Y de este mismo tema, digamos, morteros de piedra, tenemos una colección muy hermosa también de morteros, pero mucho más pequeños, y estos morteros sí se sabe que eran utilizados para hacer pues justamente sus pinturas, para poder preparar ungüentos y eventualmente lo que les mencionaba como las plantas medicinales o sagradas, y que las utilizaban para diferentes temas. Estamos con la intención también de poder realizar análisis, porque existen algunos rastros de lo que se haya podido moler en algunos de ellos. Queremos mandar esto al laboratorio para confirmar de qué se trataba. Eventualmente en otros museos, en otras investigaciones, se encuentran estos rastros de estas semillas, plantas justamente sagradas o medicinales. Entonces, junto con este desarrollo de los líticos para esos fines, obviamente una parte era la alimentación, otra parte era poder tener la parte de curaciones, pero la defensa pues jugaba un papel muy importante. Así es, ingeniero. Aquí podemos ver también nosotros hachas, ¿no? Que si ustedes observan no tienen filo, pero nosotros sospechamos que no las usaban como armas, sino como herramientas, ¿no? Pero también hemos hablado de la cerámica y cómo va evolucionando la cerámica, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta parte, cómo ya la cerámica va evolucionando. Del 400 al 1000 es un periodo donde llega gente desde la Amazonía a buscar tierras ya más tranquilas como la que es Tarija, y llegan a haber un intercambio cultural y de tecnología. Entonces va cambiando la cerámica. Vamos a ver que desde lo inciso, vamos a ver cómo va cambiando la cerámica en sus modelos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo se hace más lobular, las cerámicas se hacen más gordas, ¿no? Con bocas muy angostas, ¿no? Con caras antropomorfas, pero sí, no dejan de hacer la incisión. Inclusive en el formativo y en el tardío, ellos siguen manteniendo la incisión. Por ejemplo, aquí tenemos esta olla que es de mecoya de Sucre, ¿no? Vamos a ver, tiene una cara antropomorfa, miren las asas, por ejemplo, y en las asas vamos a ver las incisiones, no dejan de hacerlo. Esta es otro cántaro, ¿no? De la parte de Tarija, del Chaco tarijeño. Las asas están más abajo, pero la incisión está en la cara, ¿ya? Ahora vamos a ver, siendo de diferentes lugares, vamos a ver que se parecen mucho, ¿no? Por ejemplo, en los ojos, se parecen a un grano de café, ¿ya? Ahora, a partir de aquí, la cerámica vuelve a cambiar. Y vamos a ver esta, por ejemplo. Esta es una olla funeraria, pero va cambiando. Vamos a ver que aquí ya tenemos cintura.
¿ya? Y vamos a notar de que se abre en boca, ¿ya? Ahora, en esta etapa, ellos también descubren el color. Dicen, bueno, vamos a tener que adornar nuestra cerámica con color, ya no con incisiones. Entonces, esa cerámica se llama polícroma. La palabra polícroma es una palabra griega que significa muchos colores. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, ya cómo ellos comenzaban a adornar sus cerámicas, pero ya con pintura. Y vamos a ver también cómo ya, aquí a notar que ya tienen cintura y se ensanchan en boca. Aquí tenemos un collar muy interesante. Esta piedra se llama malaquita. Ya, este collar solamente usaban la realeza. ¿Ya? Aquí podemos ver también cómo pintaban sus queros, la calidad de cerámica que tenían ellos. Y tenemos una pieza muy importante aquí, que debe ser la pieza más importante de la sala de arqueología, que es esta. Fíjense en la calidad de la incisión. Pero aquí nos preguntamos cómo le dan el color. Seguramente ustedes dirán, bueno, descubren el color y la pintan negra, pero no. Le dan el color con una cocción muy lenta y muy prolongada, ya que nosotros conocemos la cerámica en dos tonos, anaranjada y roja. ¿Sí? Bueno, ahora, a partir de aquí, empezamos a ver ya directamente cómo cambia la cerámica, ¿no? Hablábamos de que cambia, comienzan a sacar cintura y a ensancharse en boca, pero sin dejar de hacer las incisiones. Esta cerámica es Inca Chicha. ¿Ya? Cuando llegan los incas del 1000 al 1400 a esta zona, se encuentran con culturas muy bien constituidas en Tarija, ¿ya? Que eran los churumatas, los tomatas, los suríes, los moyo moyo y los chichas. Los chichas son los que sacan más de los incas, ¿ya? Los incas sabemos que eran guerreros, ¿no? Conquistadores, pero se encuentran con otra cultura que llega de la parte de las Amazonas, que eran los chirihuanos, ¿no? Que también era otra cultura guerrera. Entonces, los dos chocan, saliendo hacia adelante los chirihuanos. Ahora, en esta zona, ¿ya? Después que los chirihuanos llegan a sacarlos a los incas y quedarse en esta zona, ellos también eran muy cosacos. Entonces, la gente que vivía en esta zona, ya cansada de las incursiones que hacían los chirihuanos, ya que entraban a robar, quemar, matar mujeres, niños, la gente de la zona se cansa, ¿no? De estas incursiones chirihuanas. Esto les hablo antes de que lleguen los españoles, ¿no? Y les hacen un cerco saliendo de Tarija, un cerco a los chirihuanos para sacarlos hacia el monte. Esa zona se llama La Matara. Entonces ahí ocurre una gran matanza de los chirihuanos, ¿ya? ¿No? En esa zona. Y los llegamos a sacar hacia el monte. Pero los incas ponen los ojos en el Amazonas, querían el oro del Amazonas, ¿ya? Pero de hecho ya fracasan al poner los ojos en el Amazonas, porque cuando llegan al Amazonas, ¿no? Se encuentran con culturas amazónicas también, ¿no? Que defienden su territorio. Además, el calor, la selva, ellos venían de la altura. Entonces, un gran fracaso para los incas, ¿ya? Ahora, a partir de aquí, vamos a ver esta cerámica. Y esta cerámica es inca neta, es pura, ¿ya? Vamos a ver estos oríbalos, por ejemplo, y vamos a prestar mucha atención en el brillo y la calidad del objeto. Eran de la realeza también, ¿ya? Ahora, ¿cómo le dan el color, el brillo y la calidad a esta cerámica? Ya que el museo no ha hecho ninguna intervención en ponerle barniz para darle el brillo. Ahora, ¿qué pasa? En Tarija existía una gran arcilla de gran calidad. No es que existía, tenemos esa cerámica, esa arcilla de gran calidad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían un componente, y ese componente era la arena.
Entonces, ellos al mezclar la arena con la arcilla y quemar esa cerámica, eso se cristalizaba, dándole el brillo, la calidad y la dureza. Con esta hermosa portada del museo del Muna Park, que fue construida expresamente para el museo, pues los quiero invitar a visitarlo, a descubrir las maravillas. Y estamos abiertos de lunes a viernes entre las 8 y las 12 de la mañana y por las tardes de 3 a 6 de la tarde. Los fines de semana, los días sábados, entre las 8 y la 1 de la tarde. Bienvenidos al Muna Park.